Buenas tardes. Estamos orando por el pastor Castro. Hace reciente que escuché acerca de su condición y seguimos orando. Gracias, pastor, por la invitación. Les pedimos, hermanos, que por favor ore por nosotros. Amén. También por hermano Rojas, necesitamos de sus oraciones, porque esto de misiones es en verdad un trabajo en equipo. Déjenme tomar unos segundos para aclararles esa curiosidad. Mis padres son misioneros en México, llevan 31 años y por tal motivo yo crecí en México. Crecí hablando español, así que yo viví en México por 16 años. Así que mi esposa me llama mexicano, ¿verdad? Creo que ya dije todo. Y bueno, Dios nos ha llamado a la Ciudad de México y en la mera capital, así que hay mucha necesidad. Así que les pedimos que por favor ore por nosotros. En esa tarde, hermanos, les invito a que vayamos a Filipenses capítulo 1. Dios sabe por qué Él hace las cosas. Amén. Y cuando, en la palabra de Dios, cuando las cosas parecen difíciles, cuando las cosas parecen imposibles, es cuando Dios hace sus milagros. Amén. Es cuando Dios obra. Amén. Y hermanos, lo que encontramos en Filipenses 1 es una situación difícil para el apóstol Pablo. Es una situación difícil para el apóstol Pablo. Una situación bastante complicada, estando él en la cárcel. Pero Dios sabía lo que él estaba haciendo. Y hermanos, en esta tarde, con todo mi corazón, quiero retarnos a que, así como Pablo siguió adelante a pesar de las circunstancias adversas, nosotros también sigamos adelante. Amén. No es secreto lo que está pasando. De hecho, casualmente estamos hablando de eso. Muchas iglesias desanimados. Y no es secreto, hermanos, que también nosotros podemos sentirnos desanimados. Pero hermanos, tengan la seguridad, estamos en una iglesia de sana doctrina. Estamos donde Dios quiere que estamos. Y yo quiero retarnos a que sigamos adelante. Ustedes conocen algunos de la Ciudad de México. Si algunos pastores me preguntan, les digo: pastor, no espere grandes resultados. Ahora vamos a hacer lo más posible, pero conoce la Ciudad de México. No estoy hablando de las afueras, estoy hablando del mero DF. Pero dentro de la voluntad de Dios todo es posible. Amén. Pero quiero que noten, hermanos, que Pablo nos anime en esta tarde. Estamos en Filipenses 1. Permítanme leerles, hermanos, un versículo y vamos a dar inicio en esta tarde. Quiero que noten Filipenses 1, versículo 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, estar en la prisión de una manera injusta, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermanos, en esta tarde quiero animarnos de que no importa por lo que usted y yo estemos pasando como iglesia, yo sé que Dios tiene un plan. Yo sé que Dios nos puede sacar adelante. Así que vamos a aprender, hermanos, del testimonio de Pablo y permitir que Pablo nos anime en esta tarde. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre, en esta tarde, Señor, cuando vemos la situación, podemos deprimirnos. Pero cuando vemos la palabra de Dios, en este caso lo que el apóstol Pablo vivió, Señor, no se puede comparar. Aún tenemos libertad. Tenemos comida en nuestra mesa. Libertad para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo fue azotado varias veces, ahora encarcelado injustamente.
Y Señor, te pido que usted nos ayude a ponernos en los zapatos del apóstol Pablo. Qué situación tan difícil y tan injusta. Pero Señor, dentro de todo eso, Él siguió predicando el Evangelio. Te pido que usted nos dé esa fuerza, esa valentía y denuedo para que sigamos adelante y sigamos predicando el Evangelio. Señor, te necesito. Que el Espíritu Santo haga la obra que solo usted puede hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que noten, hermanos, 4 aspectos de su desánimo, de sus adversarios. Quiero que noten, hermanos, que Pablo siguió predicando el Evangelio. Él siguió adelante, en primer lugar, a pesar de las circunstancias de adentro. Quiero que noten, hermanos, de afuera, a pesar de las circunstancias de afuera. Quiero que noten versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En prisiones. Es decir, en contra de su voluntad. Obviamente él no planeó ser en la prisión. Voy de vacaciones a la prisión. No, sino que fue algo que él injustamente le tocó por tratar de ser fiel al Señor. Amén. Lo metieron en la cárcel y él pudo, hermanos, estar lleno de amargura, decir qué injusticia esta. El COVID, qué injusticia que haya hecho, no sé, tal vez algunos hermanos hayan dejado de venir, que tal vez algunos hemos perdido trabajos, tal vez nos ha afectado, hemos perdido a seres queridos, yo qué sé, pero nos ha afectado. Y podemos decir qué injusto esto, pero el apóstol Pablo, esa no fue la actitud que tuvo. Dice ahí, habla de sus prisiones, pero quiero que noten, hermanos, quiero que noten que a pesar de esa circunstancia, porque él siguió adelante, porque él fue fiel, quiero que noten los versículos 13, se ha hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, gente en la cárcel escuchó la palabra de Dios. Amén. Y no solamente eso, hermanos, sino porque el apóstol Pablo siguió adelante a pesar de estas circunstancias adversas externas. Noten versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, ¿qué dicen? Cobrando ánimo en el Señor. Cobrando ánimo en el Señor. Déjenme decirles, hermanos, sí, puede ser que haya mucho desánimo. Puede ser, hermanos, que quizás no nos sintamos querer venir a la iglesia. Y no solamente aquí, es en muchas iglesias, hermanos. Pero yo le reto a que usted siga adelante. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tal vez alguien lo está observando a usted. Amén. Y va a cobrar ánimo. Amén. Tal vez otros necesitan que al menos usted y yo seamos fieles. Amén. Y sí, las circunstancias son adversas, pero ¿a poco no lo era para el apóstol Pablo? Pero él siguió adelante y ahora da testimonio. Otros cobraron ánimo. Vieron que yo estaba en la prisión. ¡Qué tremendo! Y sí, hermanos, las circunstancias puede ser que esté mal, pero Dios puede usar todo esto. Amén. Que el apóstol Pablo nos da ese tremendo testimonio, tremendo ejemplo, que algunos cobraron ánimo. Amén. Porque Pablo lo metieron en la cárcel. ¡Qué tremendo! Y como él fue fiel, algunos cobraron ánimo. Amén. Yo quiero animarles, hermanos, yo no sé qué circunstancias de afuera puede haber, muchos es seguro. Amén. Pero yo le reto, siga adelante. Amén. Siga adelante, hermanos. Cada vez que venimos, cada domingo que nos reunimos, agradamos al Señor. Amén. No importa que seamos 2 o 3, ¿sabe por qué? Es lo que Dios nos dice. Amén. Agradamos al Señor. Pero quiero que noten, hermanos, no solamente eran circunstancias de afuera, la adversidad viene desde adentro también. Amén. Él predicó, él siguió adelante a pesar de las circunstancias de adentro. ¿Qué adentro? De la misma iglesia. Amén. Versículo 15. Versículo 14. No solamente cobrar ánimo, dice, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Otros cobraron ánimo. Pero quiero que noten, hermanos, versículo 15.
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y noten esta frase, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¡Qué tremendo! ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los que predican a Cristo. Amén. Los del mismo equipo supuestamente. Pero ¿qué dice ahí? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¡Qué bárbaro! Pero la realidad, hermanos, es esta. La realidad es esta. Algunos en la iglesia, hermanos, nos desaniman. Amén. No son sinceros. Sí, amén. Hermanos, la verdad, la mayoría de los hermanos que han dejado la iglesia, no la mayoría, pero muchos, puede ser por algo que sucedió dentro de la iglesia. Pastor sabe, yo estuve aquí pastoreando en Gardía, no lejos de aquí, por 7 años. Tuvimos, ustedes saben, bueno, ya para qué les digo mis chismes. Pero entre hermanas hay pleitos. Algo no le gusta que el pastor esté tomando decisiones. No, algo no nos convence, tal vez de la ofrenda. ¿Por qué otra vez ofrenda? Otro misionero viene a pedir. No, yo no vengo. Yo de broma digo, no se preocupen de mí, yo soy chilango, yo me encargo de mi ofrenda, hermano, no se preocupen. Nada más denme sus carteras al final. Estoy bromeando, hermanos. Pero quiero que noten, supuestamente son los que predican a Cristo. Son los que supuestamente somos el mismo equipo. Amén. Pero dentro de supuestamente los que eran del mismo equipo, de mala gana. Algunos, a la verdad, versículo 15, predican a Cristo por envidia, por contienda, queriendo agregar aflicción. Es decir, hay esa disensión, esa discordia dentro aún de los mismos cristianos. Hermano, no me mienta, yo no conozco a su pastor, bueno, poquito, pero qué tremendo varón de Dios tienen ustedes. Amén. Porque el pastor Higuera me ha contado de su pastor. Amén. Pero hermanos, es una iglesia como cualquier otra iglesia. No dudo que algunos hayan tenido alguna cizaña por ahí. Amén. Y eso desanima, hermanos. Por envidia, por contienda. Dice, pero otros de buena voluntad, es decir, algunos de mala voluntad. De mala voluntad. Pero él siguió predicando el evangelio. Él fue fiel. Amén. Prisiones eran suficientes, ¿no, hermanos? Pero aparte de las prisiones, tenía que haber alguien dentro del mismo grupito, de los que conocían el evangelio, odiando a Pablo. ¡Qué caray! Y decimos, el coronavirus ya es suficiente, ¿no? Pero agregamos a eso ya, hermanos, que estamos en pleito, desacuerdo, malentendidos. Sí, hermanos, no me miren así como que es que esta iglesia. No, si en su casa usted se pelea con su cónyuge. Amén. Tampoco no. Amén. Aquí cuánto más somos una familia, como le dijo el pastor. ¿Cuánto más no cree que va a haber esas cosas? Pero el apóstol Pablo nos da testimonio. ¿Qué testimonio? Siguió adelante. Amén. Amén. A pesar de que había gente que no le caía. ¿Qué hizo mal el apóstol Pablo? Pero por envidia, por contienda, por querer agregar aflicción a sus prisiones. Pero él siguió adelante. Y gracias a que siguió adelante, lo vimos hace rato, algunos cobraron ánimo, pero no solamente eso, hermanos, sino quiero que noten en el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. Dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice, sabiendo que estoy puesto. Es decir, noten esto, viendo que estoy siendo fiel. Amén. Amén. Otros me están viendo que estoy fiel a pesar de todo lo injusto que me está pasando, sabiendo que estoy puesto firme para el evangelio. Otros, porque le ven ese testimonio que dice ahí, otros por amor predican. Versículo 15, la segunda parte decía, pero otros de buena voluntad. Hermanos, por eso quiero animarles. Y también ese va a ser mi reto, ser fiel en el lugar donde Dios me ha llamado. Ese va a ser nuestro reto como misioneros.
Pero usted también, yo quiero animarle, así como yo quiero delante de Dios ser fiel, donde Dios me ha llamado, yo quiero animarle, usted sea fiel donde Dios lo ha puesto. Amén. Dice, viendo que yo seguía fiel, otros cobraron ánimo, otros respondieron en amor. Qué tremendo, hermanos. Dios necesita que usted sea fiel. Amén. Dios necesita que nosotros sigamos adelante. ¿Va a seguir en esa iglesia? Tal vez sus familiares pueden decir, ¿va a seguir en esa iglesia bautista? Dígale sí. Dígale sí, voy a ser fiel. Voy a seguir adelante. Pero es que son menos de 50, no importa. Ahí es donde se predica la sana doctrina, es donde Dios me ha puesto. Y no lo hacemos por hombre, estamos aquí, hermanos, por la voluntad de Dios. Amén. Algunos respondieron en amor. Pablo es como si estuviera diciendo, le doy gracias a Dios que no dejé de predicar el evangelio y ser fiel, porque resultó que algunos sí me estaban viendo. Resultó que otros, sabiendo que estoy firme, puesto, respondieron en amor. Qué tremendo. Quiero animarles a que sea fiel, a pesar de las circunstancias de afuera, a pesar de lo que pueda suceder dentro. Pero también, hermanos, quiero retarnos a ser fiel y que veamos las circunstancias de arriba. Amén. Es en este contexto, hermanos, donde Pablo habla. Vamos a saltarnos unos versículos, quiero versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es patente que cuando él escribía esto, no sabía si iba a vivir o no. Es notorio, porque dice, tal vez me mate, tal vez no. Y en esa condición Pablo está escribiendo a los cristianos en Filipo. Pero ahora dice, versículo 21, el conocido, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es difícil decir eso, hermanos. ¿Pueden decir que en verdad morir es ganancia? Amén. Es difícil. Pero ¿saben, hermanos, por qué pudo decir eso? Él tenía la doctrina firme. ¿De qué estoy hablando? Él sabía, él creía en el cielo. Amén. Él creía en la resurrección. Él creía que Jesucristo resucitó y que su cielo estaba garantizado. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Déjenme explicarles en el español mexicano. Dice, no me importa lo que pase aquí, mi futuro ya está garantizado. Por eso yo sigo adelante. Por eso no me desanimo. Me metieron en la cárcel, pero yo sé a dónde voy. Amén. Hermanos, hay que ver arriba. Amén. Hermanos, nuestro futuro está garantizado. No estamos predicando una religión muerta, una religión falsa. Tenemos la sana doctrina, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Por qué somos bautistas? Por la sana doctrina, hermanos. Amén. Y la palabra nos garantiza las salvaciones por toda la eternidad. Amén. Cristo puede regresar por nosotros en cualquier día. Y ¿sabe qué, hermanos? Nada de esto va a significar nada. Amén. Ese día viene por nosotros. Y Pablo dice, no me importa lo que suceda aquí, mi cielo está garantizado. Dice Cristo, versículo 20, Cristo será magnificado o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Por eso es importante, hermanos, conocer doctrina. Por eso es importante venir a la escuela dominical, aprender doctrina de la palabra de Dios. No es simplemente una enseñanza más, sino Pablo lo que le animaba era doctrina. Amén. Era doctrina. Entonces él predicó, hermanos, viendo las circunstancias de arriba. Él siguió siendo fiel porque tenía sus ojos puestos en el cielo. Porque Amén. conocía la doctrina de la seguridad de salvación. No sé si hay alguien aquí que todavía no tiene esa seguridad. No es, hermanos, que lo hacemos un poquito diferente que otras iglesias. No, lo hacemos de la manera bíblica. Amén. Por eso es la diferencia. Salvación, seguridad de salvación, tenemos del cielo garantizado. Si usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús para salvación y solamente en Cristo Jesús. Pero Pablo termina esta porción. Una vez más, ¿de qué está hablando Pablo? Versículo 12. Quiero que sepáis que todo lo que me sucedió, las cosas que me han sucedido, han redundado más bien
para el progreso del Evangelio. Y explica que a pesar de sus prisiones, explica que a pesar de que algunos lo odiaban, había contención y disensión y envidia. Y ahora explica, dice, por eso yo tengo mi mirada en el cielo. Pero por último, él siguió fiel, viendo las circunstancias de la iglesia. Amén. Viendo las circunstancias de la iglesia. Hermanos, si usted y yo no amamos la iglesia, ¿quién lo va a amar? Me refiero a esta iglesia local. Amén. Si usted y yo no amamos que Dios nos ha traído un pastor por 20 años, pastor, en promedio un pastor se queda menos de 4 años. Esta es su iglesia, hermanos. Amén. Es difícil entenderlo, pero hermanos, nosotros nos escogemos a los papás, ¿verdad? Pero y dentro de la soberanía de Dios estamos aquí. Pero nota lo que dice Pablo en los versículos 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿de qué está hablando? De la iglesia. No sé entonces qué escoger, porque Pablo amaba la iglesia, hermanos. Amén. Pablo amaba la obra del Señor. Amén. Y necesitamos, hermanos, que al menos nosotros tengamos ese amor por la iglesia. La iglesia no son números, la iglesia somos nosotros, hermanos. Amén. No se ponga feliz porque venga más y triste porque venga menos. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Amén. Dice, no sé qué escoger, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esa firmeza, convicción doctrinal, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si alguien en la cárcel tuvo ese deseo, ese corazón, esa convicción, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos decir, tengo que estar en la iglesia el domingo por amor a la iglesia, a mi iglesia? Amén. No se trata de cuántos, hermanos, se trata de que Dios nos ha puesto aquí y somos una familia. Amén. Pero Pablo decía, quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero dice, yo no sé qué cambiar. Ahora su situación no ha cambiado. Puede ser que viva, puede ser que muera. Pero Pablo dice, si Dios me diera a mí escoger, yo quiero ir. Él lo argumenta que es muchísimo mejor. Yo me quiero ir. Pero también argumenta, pero yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. ¿Por qué? Por provecho y gozo de la fe. Amén. Bueno, necesitamos hermanos así. Amén. Yo sé que la situación no es fácil. ¿Es difícil venir cada domingo? Yo lo sé, es difícil. Ya están mis hijas, somos misioneros, vamos de iglesia en iglesia. Mi hijita dice, ¿otra vez iglesia? Cállate. ¿Otra vez iglesia? Y estamos tratando de explicar. Y yo sé, hermanos, ser fiel es tan difícil. Amén. Es una de las cosas más difíciles. Por eso Dios dice, bien hecho mi buen siervo y fiel. Ese es el reto. Ser fiel es fácil cuando todo va bien. Pero no es que aprendamos del testimonio de Pablo. Amén. A pesar de lo que pasa allá afuera, a ser fiel. Amén. No importa qué pase aquí adentro. Vamos, van a pasar cosas. Yo no sé, pero van a pasar cosas. Que tal vez a usted que quizá diga, ay, que no, se hubiera hecho eso de otra manera. Y creo que ustedes bien saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Amén. No me tienen que engañar. Yo también tengo esa naturaleza pecaminosa. Todos tenemos esas quejas. Ay, Dios mío, no me gusta. Pero a pesar de todo eso, Pablo fue fiel. Amén. Y Pablo fue fiel porque él sabía, yo voy a estar en el cielo un día. Para mí el vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Amén. Él tenía ese cielo asegurado. Hermanos, en 100 años de hoy, nada va a importar. Vamos a estar allá con él. Amén. Vamos a estar con él. Vamos a mirar atrás del cielo y vamos a decir, ojalá hubiéramos sido más fieles. Ojalá hubiéramos hecho más. Pero Pablo siguió adelante porque amaba a la iglesia. Amén. Yo quiero animarles, hermanos, si no tiene ese amor o si se le ha apagado, pídele al Señor, Señor, ayúdame a volver a amar la iglesia. Aleluya. Una vez Amén. más. Estamos aquí porque Dios nos tiene aquí, hermanos. Amén.
Y no se trata de, hermanos, esto no es un buffet de iglesias, aunque parece que sí lo es, ¿verdad? En ese día, Dios nos tiene aquí. Dios le dio un pastor. Dios le ha dado hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Amén. Tomemos el ejemplo de Pablo. Hermanos, es lo que yo quiero hacer. Yo sé que vamos a tener dificultades. En la iglesia donde estamos sirviendo en los últimos 2 años en México, hermanos, 2021, en más de 20,000 puertas, pastor. Ni un visitante. Ahora, fue COVID, se entiende, pero ni un visitante. ¿Desanimado, hermanos? Pero este año Dios está bendiciendo esa iglesia. Amén. Yo no sé por qué estén atravesando, pero no creo que sea tan malo como Pablo, dudando, pues, no sabiendo si va a tener su vida o no. Pero él siguió adelante, hermanos. Amén. Nosotros sigamos adelante. Amén. Sigamos adelante, sin importar lo que pase afuera, adentro, viendo las cosas de arriba y por amor a la iglesia. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Yo voy a hacer eso en México, ¿y qué tal ustedes? Aleluya. Prometamos al Señor, quiero darme mejor y ser fiel, serte fiel. Vamos a ver, hermanos. Padre, te damos gracias. Padre, ayúdanos. Pero Señor, aún en tu palabra, la mayoría de los discípulos tuvieron muertes difíciles. La mayoría de las iglesias, en cada epístola del apóstol Pablo encontramos dificultad tras problema, tras asuntos. Y Señor, nosotros no somos la excepción. Pero Padre, te doy gracias que Pablo registra estas palabras, que a pesar de todo lo negativo, que todo lo contrario que él vivía y sufría, él siguió adelante y tú lo bendeciste. Y Señor, te pido que tú nos ayudes a ser fiel, a ser fiel. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, te pido, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Pero te pido, Señor, que tú nos ayudes como iglesia a seguir adelante.